Muy buenos días. Les saluda Balmore Arnoldo López de Derecho Civil y Sucesiones, Grupo 1. La actividad siguiente consiste en hablar lo que se ha visto en las últimas 3 clases. Veíamos en un inicio qué es el patrimonio. Se entendía que el patrimonio es un conjunto de derechos y obligaciones que tengan algún valor económico. El patrimonio puede ser un conjunto de derechos y obligaciones. Esto alude a que el patrimonio se divide en dos. Esos dos entendemos que tiene una parte activa del patrimonio que la conforma la parte del derecho y tenemos la parte pasiva del patrimonio. Esta la constituyen las obligaciones. ¿Qué características tenemos del patrimonio? Tiene que ser esencialmente económico. Solo las personas poseen un patrimonio. Todas las personas poseen patrimonio. El patrimonio es susceptible a transferencia. Representa una universalidad y esa se divide en dos: universalidad de hecho y universalidad jurídica. ¿Por qué decimos que tiene que ser esencialmente económico? Primeramente porque definimos qué es la característica, es la parte de la definición del patrimonio. Esto es lo más importante, pero es de tomar en cuenta que hay dos tipos de derechos y obligaciones donde se hace esto referencia. Y sabemos bien que cuando se habla de patrimonio se hace referencia a los bienes y derechos y obligaciones. Todo esto tiene que ir valuable en dinero. ¿Por qué hablamos valuable en dinero? Porque todo tiene un valor económico. Entendíamos también qué derechos entraban en el patrimonio. Y hablábamos de los famosos derechos reales, derechos de personas, intelectuales e industriales. Hablábamos que los derechos reales personales los íbamos a hallar en el artículo 567 del Código Civil. Un ejemplo de un derecho real es el dominio, la herencia y los usufructos y uso y habitación. El derecho 567 del Código Civil nos dice que el derecho real es aquel que se tiene sobre una cosa sin referencia determinada a la persona. De ahí teníamos que la definición, según el artículo 567 del Código Civil, nos dice que los derechos personales son los que solo pueden reclamarse por ciertas personas, que por hecho suyo o por disposiciones de la ley están sujetas a obligaciones correlativas, obligaciones contractuales y extracontractuales. Tenemos también la diferencia entre el derecho personal y el derecho real. Una de las diferencias que se origina ya sea por una responsabilidad postcontractual o por una responsabilidad extracontractual o por una celebración de un contrato. Y tenemos también que por si una persona celebra un contrato tiene derecho personal. No obstante, si el contrato es una prueba o una hipoteca, también tiene un derecho real, ya que cuando se quiere algo en prenda o en hipoteca, se está obligado a pagar. Si una persona daña a otra, comete un delito o una causa de delito, también se tiene un derecho personal. Si la persona ejecuta o agente oficioso con consentimiento del dueño, ahí tiene un derecho personal. Hablábamos también de los derechos intelectuales. Se sabe bien que los derechos intelectuales son aquellos creados por el invento intelectual, por la imaginación de una persona. No se refiere a obras integrales, sino a obras que han sido la culminación del pensamiento humano.
Esto se encuentra dividido en dos formas, las cuales son el derecho pecuniario y el derecho moral. De ahí tenemos los derechos industriales. Cuando hablamos del derecho industrial son aquellos procedimientos que inducen o que tienen la finalidad de crear un producto. Cuando hablamos de eso, estamos hablando de esos derechos que cuando tú creas una patente de un vehículo, tú tienes derecho sobre eso. El producto que tú creas, tú eres el dueño de la marca y el proceso de fabricación de él. De ahí hablábamos también que las obligaciones que entran en el patrimonio son las siguientes. Tenemos las jurídicas, las naturales y civiles, y de ahí hablábamos de que las obligaciones personales y reales, por el aforismo que dice que al lado de un derecho real hay una obligación jurídica, que todo esto engloba a las obligaciones. ¿Por qué decimos que las personas poseen patrimonio? Cuando nos referimos a esto, es decir que las cosas no son susceptibles de tener patrimonio. Tenemos como ejemplo que nos ponían en clase, se puede tener un caballo valorado económicamente, pero ese valor que tiene la cosa es el mismo valor que la persona le otorgó. Un ejemplo, yo puedo decir que este lapicero yo le doy un valor económico de $1, pero este valor yo se lo he dado, no se lo ha dado a otra persona. Eso quiere decir esto, que uno le pone el valor económico que uno quiere. De ahí también hablábamos que todas las personas poseen patrimonio, pues las personas poseen patrimonio, sí, todos poseemos un patrimonio. Se entiende que el patrimonio es un atributo de la persona, tanto de la persona natural como de una persona jurídica. Y por lo tanto hablábamos que no puede existir una persona sin patrimonio. Hablábamos también que el patrimonio no es susceptible a transferencia. Dice que una de las consecuencias del patrimonio es que no se puede vender, porque comprende una extractibilidad y por la característica que todas las personas tienen patrimonio, y siendo que es un atributo de la personalidad, por tanto no es susceptible a venta totalmente, de una venta total. Yo no puedo vender todo mi patrimonio, porque al final del día es parte de mí. Cuando hablamos que un patrimonio es parte de ti, es que ya dentro de tu persona siempre hay algo que nunca vas a poder vender. También hablábamos que excepcionalmente sí se puede vender cuando se determina en cuanto a su género y en cuanto a su especie. El patrimonio indeterminadamente no puede ser objeto de transferencia o venta, pero sí da un lugar cuando es una forma determinada. Representa una universalidad. Estas pueden ser las que hablábamos anteriormente: universalidad de hecho y universalidad jurídica. Se entiende que la universalidad de hecho es cuando varias cosas se enlazan por un hecho que pertenece a una persona. Notaba el licenciado el siguiente ejemplo, que toda la ropa que una persona anda puesta en el momento determinado conforma una universalidad de hecho, porque están unidos por un hecho el cual está vistiendo a la persona. O sea, yo desde el punto de vista de la universalidad de hecho, desde que yo ando mis anteojos, mi ropa, yo ya tengo
dispuesto un patrimonio. De ahí hablábamos lo siguiente de la universalidad jurídica. Es cuando no se tiene ningún enlace físico, pero enlaza a la situación jurídica. Y nos daba el licenciado el siguiente ejemplo, que una persona tiene una casa en Estados Unidos y otra casa en El Salvador. En este caso están enlazadas jurídicamente por un derecho, porque una persona es dueño de ambos inmuebles. Cuando hablamos de eso, quiere decir que cuando yo soy dueño de un inmueble, se vuelve una universalidad jurídica, porque hay un documento que dice, tú eres el dueño. Eso quiere decir que nosotros siempre vamos a tener patrimonio. Nosotros no podemos renunciar al patrimonio. Hablábamos también que para entrar en la fase de una sucesión, que son las fases materiales de la sucesión, primero tiene que ser la muerte. La muerte de la persona que va a ceder sus bienes a sus hereditarios. Aquí puede ceder su derecho, pues no ha iniciado diligencias de aceptación de herencia. Y también tenemos las diligencias de aceptación de herencia, que es lo que acabo de mencionar. Esto es cuando la persona ya ha muerto, quien queda beneficiario de todos sus bienes tiene que entrar en esta fase. Cuando entra en esta fase, ya no puede ceder su derecho ni venderlo hasta que concluya. De ahí tenemos la inscripción de diligencia y de aceptación de herencia. Al mismo tiempo que ocurre la inscripción de estas, también se van a inscribir los títulos del causante. Y tenemos que el heredero se vuelve dueño. ¿A qué hablamos cuando hablamos que el heredero se vuelve dueño? Que para yo volverme dueño, mi padre tuvo que ser dueño de algo. A la muerte de él, todos sus bienes pasan al heredero o herederos, ya que puede haber más de un heredero. De ahí tenemos que la sucesión como derecho real, modo de adquirir institución, es la sucesión. De esta forma lo regula el Código Civil. Hablando de la sucesión doctrinalmente, es un modo de adquirir, pero dicha figura en nuestro código es a partir de la reforma de 1972, que ya no lo regula de esta manera y los retoma como una institución. Porque el artículo 669 desplazó la teoría de la sucesión como modo de adquirir. Dice que el modo de adquirir es necesario para que existan dos sujetos, el adquiriente y el tradente, mientras que en herencia existen dos sujetos porque no hay tradente. Es lo que hace que la ley, si no hay tradente, lo hace un ministerio de ley, según nos explicaba el licenciado. De ahí se debe entender que la tradición es un modo de adquirir, mientras que la diligencia de aceptación de herencia es un título. De ahí tenemos que las características de la sucesión como modo de adquirir tenía que era un título gratuito, derivativo, que es un modo de adquirir por causa de muerte, y un modo de adquirir por causa de muerte. ¿Por qué decimos que es un modo de adquirir por causa de muerte? Porque desde que un familiar muere, uno está adquiriendo todos sus bienes, y no solo se adquiere lo económico, sino que también se adquiere sus deudas. Si esta persona tenía deudas,
La persona que lo hereda sus deudas. Y con esto creo yo que terminaría de explicar lo que hemos visto en clase, ya que ha sido bastante extenso como para hablarlo en 15 minutos.